Buenas tardes, hermanos en Cristo. Hoy es un día hermoso. He estado un poquito ausente, no he estado compartiendo la palabra de Dios últimamente. Ya tengo creo que como unos 2 meses o más. En ese tiempo pues hemos estado en duelo. Este último mes, hace un mes que el Señor pues se llevó a mi madre. Ahora ella está gozando del Señor en el cielo. Y pues ha sido un poquito difícil todo este tiempo, pero gracias a Dios, ahí vamos. He sentido mucho la oración de muchos hermanos que han estado orando por mí, por mi familia. Les doy las gracias a cada uno de ustedes. Y pues en todo este tiempo, pues no ha sido fácil, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios, como les digo, hemos estado fortalecidos. Y más que todo, pues aparte de la oración que mucha gente ha orado por nosotros, pues también el Señor nos ha dado nos invitó a un ayuno de leer la palabra de Dios 1 hora todos los días antes de salir a trabajar. Y pues por la gracia de Dios, pues he estado en ese ayuno y pues me ha fortalecido bastante y pues el Señor me ha estado hablando y pues me ha puesto algunas palabras para compartir con ustedes. Y pues más que todo este tema va a ser más como tipo formación. Entonces algo que el Señor me ha estado a mí es pues una formación de lo que es el discernimiento. Entonces el tema se va a llamar el día de hoy se va a llamar cómo discernir si vamos por el buen camino. Cómo discernir si vamos por el buen camino. Pues hermanos, este tema vamos a comenzarlo hoy. Como les digo, pues vamos a dejar que nos mueva el Espíritu Santo en todo lo que hagamos. Vamos a comenzar esta prédica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierra tus ojos en un momento. Solamente vamos a hacer una pequeña oración para llamar la presencia del Espíritu Santo. Como te dije, si gustas, cierras tus ojos. Ven, Espíritu Santo. Ven, caballero hermoso, ven, acompáñanos, Espíritu de Dios, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, que habitaste en María Santísima. Madre Santísima, intercede por cada uno de tus hijos que van a escuchar esta palabra. Ven, Espíritu de Dios, ayúdanos, Espíritu Santo, a discernir lo que el Señor quiere mostrarnos el día de hoy. ¿Y qué es? ¿Cuál camino es en el que vamos? ¿O en qué momento nos hemos desviado de ese camino? Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pues comenzamos con la primera cita bíblica. Si tienes ahí tu Biblia o algo en que escribir, como te digo, esto es para aprender y también que el día de mañana tu hermano, aunque no tengas el llamado a predicar, todos somos predicadores, todos hemos sido llamados desde el momento que tú tuviste ese encuentro con el Señor y escuchaste la voz de Dios, el Señor ya te llamó. Entonces tú puedes compartir la palabra de Dios porque todos somos predicadores. Así que si tienes ahí en qué escribir, vamos a comenzar con Deuteronomio 30, del 15 al 20. Deuteronomio 30, del 15 al 20. En el 15 dice, mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte y por la otra el mal y la muerte. Lo que hoy te mando es que tú ames a Yahvé tu Dios y sigas sus caminos. Observa sus preceptos, sus normas y sus mandamientos y vivirás y te multiplicarás. Y Yahvé te dará su bendición en la tierra que vas a poseer. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses para servirlos, yo declaro hoy que perecerás sin remedio. No dudarás largo tiempo en el país que vas a ocupar al otro lado del Jordán. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues hermanos, aquí el Señor nos habla bien claro. Claro, aquí estaba hablándole al pueblo que había salido de Egipto, ¿verdad?
y pues estaban a punto de entrar a la tierra prometida, ¿no? Y pues aquí el Señor hace una promesa a ese pueblo, ¿verdad? Y dice, les está ofreciendo el camino de la vida. Y así el Señor nos ha ofrecido a cada uno de nosotros el camino de la vida. Cada uno de nosotros hemos conocido a ese Dios vivo, hemos tenido un encuentro con Jesús Eucaristía y nuestra vida ha resucitado de la muerte, porque estábamos muertos en vida. Nuestra vida no tenía sentido. Tuvimos un encuentro y resucitamos. Podemos ver la luz, muchos vivíamos en la oscuridad. Entonces aquí nos dice, el Señor dice, mira, te he ofrecido en este día el bien y la vida. Por una parte y por otra parte el mal y la muerte. Hermanos, nosotros ya sabemos cuál es el mal y la muerte, todo lo que es el pecado que te lleva a la muerte, todo lo que es la maldad, los vicios, las adicciones, los chismes, la envidia, la drogadicción, la infidelidad, todos esos pecados, hermanos, de donde el Señor nos sacó y nos trajo a la vida. Y dice, lo que hoy te mando es que tú ames a Yahvé. El Señor nos ha mostrado tantas cosas como servidores, nos ha mostrado su gloria, nos ha mostrado su amor. Hemos tenido experiencias hermosas a través de los servicios. Hemos caminado, hemos conocido, hemos ido a donde el Señor nos ha llamado a conquistar esos pueblos, a esas ciudades, a esos países. Y el Señor nos dice que nos llamó, nos manda que vayamos y amemos a Yahvé. O sea, que amemos al Señor. Y muchos hemos seguido y cada día nos enamoramos más del Señor. Pero ahorita en estos tiempos, hermano, es donde el Señor me hablaba. Qué difícil es en este momento seguir amando al Señor. Qué difícil se te ha hecho a ti, servidor, a ti, predicador, a ti, hermano, encargado de coordinar o de cierta área de México o de Guatemala o de El Salvador o de Honduras. Tú, hermano y hermana, qué difícil se te ha hecho a ti amar cada día más al Señor. En estos tiempos de pandemia ha sido difícil. En este tiempo de prueba ha sido muy difícil porque no hemos estado en retiro tras retiro. No hemos estado delante del Santísimo adorándole, sintiendo ese fuego, sintiendo esa fortaleza del Señor, sino que hemos estado luchando. Hemos estado luchando con la tentación. Ya no hay oración, no ha habido oraciones, no ha habido retiros, no tenemos juntas, ningún tipo de juntas. Entonces, hermanos, ahorita es cuando viene la prueba, cuando dice el Señor, lo que yo te mando es que ames a Yahvé, tu Dios, y sigas sus caminos. El Señor nos dio ya un mandato. En el momento que dijimos que sí al Señor, el Señor cada día nos mostraba más su amor y ibas enamorándonos día tras día en cada uno de sus servicios. Pero ahorita, hermano, ¿qué tan difícil ha sido para ti realmente seguir en ese amor, seguir en esa presencia, seguir amando a Dios sobre todas las cosas? ¿Qué tantas tentaciones han venido a distraerte, a desanimarte? La enfermedad, quizás alguien ha muerto en tu familia, quizás alguien ha caído otra vez, tu esposo, quizás tu matrimonio en este momento se está destruyendo. ¿Por qué? Porque ya no estás en ese constante enamoramiento de Yahvé, tu Dios. Dice, observa sus preceptos, sus normas y sus mandamientos, y vivirás y te multiplicarás. Aquí nos dice el Señor, claro, que si observamos sus preceptos, sus normas y sus mandamientos, viviremos y nos multiplicaremos. Hermano, ahorita es el tiempo de realmente discernir si estamos siguiendo los mandamientos, cumpliendo los preceptos del Señor. Ahorita en estos tiempos que no estamos
mucha gente no está yendo a misa, recibiendo la Eucaristía. Muchos no están quizás orando en tu casa, quizás no estás leyendo la palabra de Dios, quizás no estás en esa constante búsqueda y pidiendo al Espíritu Santo que te ayude día a día. Quizás ya has comenzado a caer, ya no estás cumpliendo sus mandamientos. Ahorita en estos tiempos ya es más fácil, y yo lo he visto en mi familia, lo he visto a mi alrededor y en mí misma. Hermano, déjame decirte, es muy fácil. El enemigo está ahí a la acechanza, el enemigo está cerca de ti, tratando de sacarte, de distraerte, ya donde quiera que tú vas, que si de repente visitas un familiar porque está enfermo, o visitas a alguien o convives con algún familiar, tú vas viendo poco a poco cómo ya esa persona no le interesa tu conversación. Si tú estás hablando de Dios, tú sientes como esa persona solamente quiere quizás comentar, murmurar del prójimo, quizás quiere entrar en lo que es la murmuración, el chisme, y tú vas notando cómo esa persona poco a poco va cambiando su vocabulario. A mí me ha pasado, no te voy a decir que no, porque todos, el que diga que no ha pecado, o sea, todos somos pecadores, y hay momentos que si no te mantienes en esa constante oración todos los días, en ese siguiendo los mandamientos y cumpliendo los preceptos del Señor, es fácil, hermano, caer en la ira. Ya es más fácil enojarte, ya es más fácil. Tienes que ir discerniendo poco a poco. Algo que tienes que discernir es que poco a poco, por ejemplo, el enemigo te pone hasta en el Facebook. Empiezas de repente a ver algo y te salen cosas que la verdad tú normalmente no miras, pero el enemigo te las pone ahí como una tentación y ¡pum! Le aprietas al botón y ya cuando acuerdas te pasaste 2 horas viendo ese programa. Quizás no sea pornografía o no sea nada malo, quizás es como algo bueno. Te voy a un ejemplo, por ejemplo, a mí me pasó que estaba en el Facebook y pues mi debilidad siempre ha sido el Facebook y lo digo delante de todos, lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Y pues yo trato de ayunar el Facebook porque por alguna razón pues a veces lo miro demasiado y gasto mucho tiempo que podía estar leyendo más la palabra de Dios. Entonces, un día estaba viendo Facebook. Ahorita en estos tiempos no lo puedo ayunar porque pues ahí casi se ven todas las prédicas y por esa razón no lo he ayunado. Pero viendo Facebook un día, teniendo tiempo en mi trabajo, de repente me salió un video pequeño de un matrimonio cristiano que estaban dando estaban haciendo como una mímica de que si el esposo prefiere a la suegra o prefiere a la esposa que se siente enfrente. Bueno, estaban haciendo así como un tipo, como cuando hacemos un drama, como un drama para luego después dieron una explicación al final diciendo que pues eso no es de Dios y pues están hablando de Dios y pues me llamó la atención. Bueno, poco a poco me salían más de esos videos porque miré ese video y poco a poco me fui, de repente ya los miraba más seguidos, cuando momentos que yo me meto a Facebook es para estar escuchando las prédicas, honestamente, es para edificarme. Pero muchas veces hay muchas cosas que nos van distrayendo. Amén. Yo sé que muchos de ustedes me entienden, porque pues yo creo que nada más me pasa a mí. Bueno, y así es una forma que el enemigo nos va distrayendo. Tenemos que discernir qué es lo que nos está alejando del Señor. También puede ser una amistad. Puede ser que todo este tiempo te has mantenido en el camino del Señor, pues muchas amistades se alejaron de ti, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En estos tiempos que ya no hemos tenido retiros, quizás ya te has comunicado con amistades antiguas, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Mira, que qué bien te ves, que esto y que el otro. Y que déjame decirte que esa también es una forma que el enemigo también está trabajando con muchas personas. ¿Qué pasa? Los amigos antiguos con los que te ibas a tomar, hermano, han salido otra vez a buscarte. Ellos vienen de parte del enemigo, déjame decirte. ¿Por qué? Porque antes tú podías discernir porque te estabas
llenando del Espíritu Santo. Te estabas alimentando el Espíritu. Entonces tienes que discernir qué estás alimentando. Entonces adentro de nosotros pues tenemos que discernir. Si estoy alimentando el Espíritu, entonces tú vas a ser una persona espiritual. Si tú todo el día estás alimentando la carne, por ejemplo, como te dije, te metes al Facebook y miras una cosa, miras otra cosa, pierdes el tiempo en eso, no hay prédica, pero pues estás literalmente quizás distrayéndote con cosas que no son de Dios. Después sigues, y si sigues alimentando la vista, el cuerpo, y estás alimentando lo que es la carne. Entonces, ¿qué pasa? Que después de días, semanas, ya no te va a agradar meterte al Facebook a buscar prédicas. Ya el hermano que predica el lunes, el predicador del martes, la verdad te vas a meter, pero rápido te vas a salir. ¿Por qué? Porque ese es el plan del enemigo. Poco a poco te va distrayendo. Poco a poco ya no te agrada escuchar las prédicas. ¿Por qué? Porque vas alimentando la carne, no el espíritu. Entonces, si tienes que discernir qué es en todo el día, qué es lo que hice, alimentar la carne o alimentar el espíritu. ¿Cómo se alimenta la carne? En el chisme, la murmuración, que le hablaste a la comadre, que perdiste la paciencia con los hijos, que empezaste a gritar, que lo empezaste a insultar, que te peleaste con el esposo, que el esposo llegó bien enojado, que te quitó la paz y que empezaste tú, ay, que ya no lo soporto y que estos hijos no me hacen caso. Y así poco a poquito, que le hablas a la comadre, que le dijiste, mira, ya no soporto a mi esposo porque todos los días llega peleando conmigo, me levanta la voz, me grita, no le gusta lo que cocino. Estás alimentando la carne. Ojo, cuando alimentas la carne, entonces tus deseos van a ser de la carne. Y déjame decirte que poco a poco te va a ir llevando el enemigo. Ya en la noche, el día de la prédica, ya no vas a tener ganas de ir a buscar al hermano que está predicando. No. ¿Por qué? Porque alimentaste la carne. Sin embargo, si alimentas el espíritu, si en la mañana escuchas el aviva fuego, es una forma de alimentar el espíritu. Después, pues durante tus trabajos, escuchas el evangelio o alguna prédica de quien sea. Si es que tienes que escuchar algo, te mantienes en las alabanzas durante el día, pensando en el Señor, haciendo tu trabajo con amor y todo estás alimentando el espíritu. De repente tienes tiempo, te sientas y lees la palabra, a hacer un rosario, luego viene la hora de la misericordia, hacer el rosario de la misericordia, hacer el rosario de Mamita María. Y así, todo el día mantenerte en una constante presencia del Señor. Ahí, ya cuando llega la noche, déjame decirte que tu espíritu va a tener hambre. Entonces, tu espíritu, porque le has estado alimentando lo espiritual, entonces tú vas a tener hambre de lo espiritual. Entonces te vas a poder meter a las prédicas, a las juntas que tenemos por Zoom y vas a poder entrar en el espíritu. Entonces, ahí es una forma de discernir en qué camino vamos, hermano y hermana. Entonces, en estos tiempos está pasando mucho. A mí me ha pasado, déjame decirte. Antes de estar haciendo el ayuno de la oración, me pasaba mucho que el enemigo venía a distraerme. Entonces, hermano y hermana, yo sé que hay muchos que ya quizás ni vas a escuchar esta prédica. Tú que quizás ya caíste, que quizás hasta ya volviste a tomar, que quizás ya volviste a tu vocabulario antiguo, que quizás tú ya, en lugar de estar escuchando las prédicas, ahora ya estás viendo novelas o que programas de esos que hacen de reality, que buscando esposa, que buscando novio. Entonces, todos esos programas que te distraen del propósito de Dios. Y así vas llenándote de tantas cosas que alimentan tu carne, que ya cuando está una prédica, obvio que no te vas a poder meter en el espíritu porque tu mente y tu corazón están lejos de lo espiritual. Están pensando que ya termine este hermano, o si es una junta, que ya termine el hermano de hablar porque voy a ver el programa, el show el programa aquel, el de risas o del que hace reír. O sea, hay diferentes formas que el enemigo va infiltrándose en nuestra vida
para distraernos e irnos sacando poco a poco y nos va llevando a las cosas del mundo y nos vamos llenando de otras cosas que no es Dios. Ojo, discernimiento. Hay que discernir qué camino vamos caminando. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo que si escogemos el camino del bien, el camino que nos lleva que amando a Yahvé, dice que si observamos sus preceptos y sus normas, viviremos y vamos a ser multiplicados. Y dice, Yahvé te dará la bendición en la tierra que vas a poseer. Hermano, déjame decirte, si tú te mantienes fiel al Señor, si discernes y te pones en esa oración todo el tiempo, discernir, si esto me conviene, ¿qué voy a hacer? O esto me conviene. Tienes que discernir todo el tiempo cuando vas a tomar una decisión. Siempre hay que tomar una decisión, hay que discernir, hay que ponerse en oración. Si hago esto o hago esto, ¿hacia dónde voy? Tienes que discernir si esto te va a llevar bendición o esto te va a traer maldición. Entonces aquí dice que nos dará la bendición, nos multiplicará y vamos a recibir la bendición en la tierra que nos vas a poseer. Hermano, déjame decirte que en esos momentos el Señor está preparando mucha tierra. Tú eres tierra fértil. El Señor está preparando tierra fértil. La tierra fértil para que después que pase esta pandemia, déjame decirte, hermano y hermana, tú que te has sentido desanimado, tú que te has sentido como que quizás el Señor no ha puesto la mirada en ti o que nadie te toma en cuenta o que no has tenido un llamado a predicar o que no, que quizás has ido a servir y que sientes como que Dios no te voltea a ver, déjame decirte, va a haber mucho trabajo para todos, para todos, para todos. No importa si eres coordinador, no importa si eres predicador, ya no importa que eres servidor, no importa. Para todos el Señor va a llamar a aquellos que se mantengan fieles y siguiendo sus mandamientos y no se desvíen. Entonces dice el Señor que nos va a bendecir. Dice, pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses para servirlos. Aquí nos está diciendo el Señor que si nos dejamos arrastrar ante otros dioses, ¿qué son esos otros dioses de los que habla el Señor? Hermano, cuando ya te distraíste, quizás ya en lugar de escuchar una prédica, estás metido viendo el fútbol por 3 horas, o el básquetbol o cualquier deporte que pasen por tu teléfono o por tu televisión. Ya ese se vuelve tu Dios. ¿Por qué? Porque tienes que discernir. ¿Eso me está alejando o me está acercando a Dios? Entonces tenemos que discernir. Algo que a mí me hace mucho tiempo que el Señor me dio ese discernimiento, o en una prédica que escuché de un retiro que hice de discernimiento, nos hace una pregunta el sacerdote. Te la voy a hacer yo a ti. Decía que para discernir, si vamos, que primero tenemos que hacernos una pregunta. Y la pregunta para todos es, ¿cuál es tu meta final de tus días? O sea, ¿cuál es tu meta? Todos tenemos que tener una meta. ¿Hacia dónde vamos? Hasta el fin de nuestros días, ¿dónde queremos terminar? Contéstate esa pregunta. ¿Hacia dónde quieres terminar el final de tus días? ¿Cuál es tu meta? Ese es algo que tenemos que discernir. ¿Hacia dónde vamos? Primero que todo, tienes que escribirlo como una meta. ¿Hacia dónde quiero terminar el fin de mis días? ¿A dónde quiero ir? Entonces, pues, solamente tenemos 3 opciones, ¿no? Una, al cielo, al purgatorio o al infierno. ¿Amén? Bueno, quizás, pues, no sabemos, ¿verdad? ¿Quién va a ir directamente al cielo? No lo sabemos, porque pues dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Mi meta es llegar al cielo. Yo no sé cuál será tu meta. Obvio, sabemos por las enseñanzas de nuestra Santa Iglesia que tenemos que pasar, ser purificados por el purgatorio. Pero yo no sé si alguno de ustedes contestó que quiere al infierno. Yo no creo que nadie quiera ir al infierno. Entonces, si tú contestaste, yo quiero al final de los días terminar, ir al cielo, entonces tienes que hacerte esa pregunta cada vez que tomas una decisión en tu vida. Cada vez que te estás distrayendo de tu meta final,
tienes que discernir esto que estoy haciendo en este momento. Por ejemplo, en este momento hay muchos servidores que ya volvieron a tomar o a las drogas. O quizás tú, hombre, que eras infiel antes, volviste a ser infiel. Entonces tienes que discernir. Yo no sé si alguno de ustedes que va a estar viendo esta prédica está en esa situación. Pero si tú estás ahí viendo esta prédica, hermano y hermana, déjame decirte, escucha con tu corazón. Discierne cuál es tu meta final. Entonces, tienes que discernir, vas a tomar una decisión en tu vida. Vas a tomar una decisión de tu carrera, de algo que vas a estudiar, de a un lugar que te vas a ir, que te vas a mover de ciudad, que vas a ir a ver un trabajo. Y tienes que discernir en oración, a luz del Espíritu Santo. Vamos a suponer que vas a ir a tomar un trabajo y dices, bueno, Señor, en oración, ¿este trabajo me va a llevar más cerca de mi meta final? ¿Me va a llevar en el camino de mi meta final o me va a alejar de ese camino? Entonces ahí es donde viene el discernimiento. Tienes que discernir si esa decisión que tú vas a hacer te va a llevar hacia tu meta final o te va a distraer de tu meta final. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quisiera estudiar una carrera, ¿verdad? Y yo digo, bueno, yo quiero estudiar una carrera de actriz, quiero ser actora, ¿no? Quiero ser actriz, quiero estar en Hollywood, por ejemplo. Entonces, pero tengo que ir a estudiar a una universidad para ir a una universidad para que me enseñen a ser actriz. Entonces, ahí tengo que discernir antes de tomar esa decisión. Si yo soy una joven, tú joven que estás ahí, que tienes que discernir si vas a ir a una universidad, si vas a estudiar, qué es lo que vas a estudiar. Tienes que discernir lo que vas a estudiar. Si irte de tu casa 4 años, 6 años a otro pueblo, ¿te va a acercar más a Dios o te va a alejar más de Dios? Si te va a acercar más a tu meta final de tus días. Acuérdate. La pregunta fue al principio, ¿cuál es tu meta al final de tus días? Si ya contestaste esa pregunta, que creo que la mayoría, espero que hayan contestado que quieren ir al cielo, entonces ahí tienes que discernir. Vamos a suponer, ok, otra más fácil para un adulto. Bueno, ahí con el joven, ¿verdad? Tienes que discernir. Si me voy 4 años lejos de mis papás, quizás ya no voy a ir a misa, voy a empezar quizás a juntarme con amigos, me voy a meter en problemas, quizás voy a empezar a tomar, quizás voy a empezar a hacer drogas. Vas a ser presa fácil del enemigo porque ya no van a estar tus papás ahí contigo y quizás vas a ir a misa y después el enemigo te va a ir alejando. Entonces ya tu meta final, ahí tienes que discernir que ya no va a funcionar, ya no vas hacia tu meta final, ya vas por otro camino. Entonces, no todos los caminos te llevan a tu meta final. Recuerda eso. Por ejemplo, voy a hacer otro ejemplo para una familia adulta. Tu madre soltera. Y dices, bueno, es que yo soy madre soltera y tengo que trabajar. Quizás tienes que discernir de dos tipos de trabajo. O trabajar 2 trabajos, en la mañana y en la noche. Ahorita estás trabajando un trabajo, pero dices, quiero ganar dinero, un poquito más de dinero porque no me alcanza el dinero que tengo y necesito otro trabajo en la noche para poder pagar mis cuentas que tengo atrasadas, para poder ayudar a mis hijos a que estudien, a que tengan algo en esta vida. Y entonces tienes que ponerte en oración antes de tomar esa decisión y ver si tomar un trabajo en la noche te lleva hacia tu meta final o no. ¿Qué va a pasar si tomas un trabajo en la noche? Primero que todo, y si también es, por ejemplo, noche, fin de semana y todo, quiere decir que finalmente ese trabajo que tomaste extra te va a ir alejando poco a poco más de Dios. ¿Por qué? Porque ya no vas a tener tiempo de orar, ya no vas a tener tiempo de meterte a las juntas, estar en la comunidad, en que sea por el Zoom o cuando se abran otra vez los retiros, ya no vas a poner tiempo de servirle al Señor y poco a poco el enemigo te llevó por otro camino. ¿Y qué pasa? Ojo, ahí el enemigo te quiere llevar por otro camino para quitarte de la meta final, para después destruir tu familia.
Porque poco a poco te vas a ir enfriando, te enfocas solamente en el dinero, en tener más dinero para ayudar a tu familia. ¿Y qué pasa? Tu meta final se quedó en segundo plano. No es tu meta, ya no vas por ese camino de tu meta final. Entonces, ¿qué pasa? Y poco a poco te vas distrayendo de realmente tu vida espiritual, se va apagando. ¿Por qué? Porque tus metas que tú escogiste para tu vida ya no te llevan hacia tu meta final, que es el cielo. Amén. Bueno, entonces así es como vas tú discerniendo en tus decisiones, pero todo el tiempo tienes que orar, pedirle al Espíritu Santo y ponerlo así. Los caminos, como te dije, hay muchos caminos. Por ejemplo, un matrimonio. Puede que estén discerniendo si tienen una casa de 3 recámaras y pues están un poquito apretaditos, ¿verdad? Pero funciona muy bien, la casa está bien, están desahogados, trabajan los dos les sirven a Dios, los dos van, escuchan las prédicas, pero de repente un día llega el esposo y dice, ¿sabes qué? Salió una oportunidad de un lote más grande para hacer una casa nueva. Pero pues nos va a salir unos $200,000 y pues esta ya la tenemos pagada. Entonces tienes que discernir. Entonces, ¿qué significa para tener esa otra casa? Vas a tener que trabajar más, entonces ya no vas a estar con tu familia. Vas a tener que ir poco a poquito, te vas distrayendo de tu meta final y te vas por este otro camino de poseer más. Si ya estabas bien, si ya el Señor te había bendecido, si ya estás sirviéndole al Señor, pero tú tienes que discernir que el enemigo te quiere distraer de tu meta final, que es el cielo. A él le importa tu alma, a él no le importa nada más que tu alma y tu familia y tus hijos. Al destruirte a ti, después viene sobre tu esposa, después sobre tus hijos y al final, poco a poquito el enemigo se va infiltrando y así es como muchas personas han quedado servidores, predicadores, coordinadores, han quedado afuera porque el discernimiento no han discernido en oración a luz del Espíritu Santo. ¿Qué es esa decisión? Hay personas que han venido, que estaban ya coordinando y pues vino ese anhelo de tener un negocio. ¿Y qué pasa? Se enfocaron tanto en el negocio, en ese sueño de tener un negocio y poco a poco el negocio se volvió su prioridad. ¿Y qué? El camino que llevaban hacia la meta final, que es la vida eterna, se desvió por otro camino. Yo no sé si ese camino que te desvió te va a llevar a la vida eterna o no. Solamente tú y Dios, si tú realmente pones a Dios como el número 1 en ese negocio. Pero déjame decirte, tienes que discernir a la luz del Espíritu Santo y tener clara cuál es tu meta final. Eso es algo que tienes que tener claro, a la luz del Espíritu Santo. ¿Cuál es mi meta final? Todos tenemos que tener, es como tus sueños y tus metas. Una de tus metas y la más importante de todas es que disciernas hacia dónde quieres terminar el día que el Señor diga, hasta aquí llegamos. Hasta aquí se nos apagaron las luces. Hasta aquí se acabó tu camino. Entonces, siguiendo. Entonces dice el Señor, pues, dice que no dura, si nos dejamos arrastrar por otras cosas que nos desvían nuestro corazón, dice, y nos postramos entre otros dioses a servirlos, dice que vamos a perecer, o sea, a morir. Hermano y hermana, poco a poco, así, muchas personas que me están escuchando, espero que tu hermano, si estás en ese momento de discernimiento, de decidir o estás alimentando mucho la carne en estos momentos, por favor, en el nombre de Jesús, escucha y discierne a la luz del Espíritu Santo si lo que estás haciendo, si los amigos con los que te estás juntando, si el trabajo extra que estás haciendo, si el negocio que estás haciendo te está llevando hacia tu meta final o te está desviando del camino del Señor. En el segundo, vamos al segunda cita bíblica que el Señor me ha dado, es Jeremías 21. Jeremías 21. En Jeremías 21, 8 al 10. En Jeremías 21, 8 dice, y hablarás a este pueblo, esto dice Yahvé, les presento a ustedes 2 caminos, el de la vida y el de la muerte.
El que se quede en esta ciudad morirá a espada, de hambre y de peste. En cambio, el que salga y se rinda a los caldeos y sus sitiadores vivirá, salvará su vida por lo menos. Pues yo le he vuelto la cara a esta ciudad para su mal, no para su bien, dice Yahvé. Caerá en manos del rey de Babilonia, que le prenderá fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues aquí en el 8 lo dice el Señor claro, en el 8. Dice, y hablarás a este pueblo, esto dice Yahvé, les presento, dice que el Señor nos presenta dos caminos. El camino de la vida y el camino de la muerte. ¿Qué hablamos ahorita en el discernimiento? O sea, hablábamos del camino, que qué camino nosotros queremos tomar, hacia dónde, cuál es la meta que llevamos. Entonces aquí nos dice que el Señor nos presenta dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Entonces el Señor dice, el que se quede en esta ciudad morirá a espada de hambre y de peste. Muchas veces cuando vamos por el camino, si ya vamos en este momento por el camino de la muerte, dice el Señor que si nos quedamos en ese camino, vamos a morir, vamos a perecer. Dice, pero si en cambio, si tú sales y vences ese camino y regresas al camino de la vida, vas a vivir, tendrás vida, porque el Señor te va a rescatar. Si tú decides, tienes que tomar la decisión, porque el Señor te puso, dice aquí, he puesto ante ti el camino de la vida y el camino de la muerte, pero Él quiere que vivas. Él dice aquí que Él quiere que tú vivas. Dice, salvará su vida por lo menos. Dice, el Señor quiere que tú salves tu vida. El Señor no quiere que escojas el camino de la muerte. Hermano, en estos momentos hay muchas personas que están escogiendo el camino de la muerte. Tenemos que discernir a la luz del Espíritu Santo. Escoge el camino de la vida, no el camino de la muerte, dice el Señor, y vivirás. Entonces, vamos a ir ahora a Mateo 7:13. En Mateo 7:13, en la palabra dice, Mateo 7:13, entren por la puerta angosta, porque la ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso es el camino que conduce a la salvación. Qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow, esta palabra está fuerte. En el Evangelio de Mateo nos dice el Señor que entremos por la puerta angosta, porque la ancha es la puerta y espacioso es el camino que conduce a la ruina. Wow. Son palabras fuertes. O sea, aquí no está diciendo el Señor. O sea, que hay la puerta angosta y la puerta ancha. Entonces, obviamente que va a ser difícil caminar por la angosta. Va a haber problemas, van a haber dificultades, van a haber caídas. Pero es muy fácil caminar por la puerta. Dice que es muy espaciosa la puerta ancha. Dice, pero qué angosta es la puerta y qué escabroso es el camino que conduce a la salvación. Wow. Y que pocos son los que la encuentran. Hermano, si tú vas caminando por la puerta ancha, cuidado, ojo, discernimiento. Si tú dices, no, eso ya me aburrió, esas prédicas, no, esos programas de la mañana es lo mismo, esos predicadores que predican su vida, que comparten sus experiencias, la verdad, eso es aburrido para mí. Y dices, nada, mejor voy a escuchar una radio secular del mundo, no, eso no me agrada. Y poco a poquito te vas distrayendo con las cosas que ya no te agradan, las cosas de Dios, porque poco a poco te fuiste distrayendo, fuiste entrando por la puerta ancha, fuiste caminando por la puerta ancha. Déjame decirte que es fácil volver atrás, es fácil comenzar otra vez a maldecir,
a empezar al chisme, empezar a tomar, hombre, servidor, a hacer drogas, jóvenes. Entra la pereza, ya no lees la palabra, ya no te atrae estar ahí, quizás si tienes acceso al Santísimo, ya no te atrae tanto ir al Santísimo, que ya no buscas la Eucaristía, ya no buscas la confesión por lo de la pandemia, te es difícil, entonces te vas por el camino ancho. Te vas a lo fácil, quizás te vas a jugar fútbol, a jugar básquetbol, y ahí poco a poquito te pones a ver un programa, otro programa, y las prédicas y las juntas, cero. Poco a poquito ya no te agrada, te aburre, te metes, te sales, no te puedes meter en oración. ¿Por qué? Porque tu corazón está lleno, ya no estás en el Espíritu. Has llenado todo el día tu carne, has alimentado tu carne. Entonces, obviamente, ten mucho cuidado porque ya vas caminando por la puerta ancha. Amén. Bueno, vamos a Juan ahora, el Evangelio de Juan 14. Juan 14, del 5 al 6. Vamos a Juan 14. En Juan 14 dice: entonces Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conoce a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow, esta palabra es hermosa. Aquí el Señor nos dice, acá nos dijo que hay dos caminos, ¿verdad? El angosto y el ancho. ¿Sí? Entonces, nos dice aquí el Señor que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Hermano, déjame decirte, si tú has quitado tu mirada de Jesús, como ese camino que te conduce a la vida eterna, déjame decirte que tienes que discernir. Discernimiento. Cuando tú ya quitaste a Jesús como centro de tus pensamientos, de lo que sale de tus labios, de lo que hablas, dice la palabra de Dios que tu corazón habla de lo que está, tu boca habla lo que está lleno en tu corazón. Entonces, si ya no te interesa escuchar la palabra de Dios, no te interesa escuchar las prédicas, discernimiento, vas por el mal camino. Ahora te dice el Señor que hay de esos caminos, el angosto y el ancho. Es más fácil para ti poco a poco porque te vas llenando de las cosas del mundo. Poco a poco ya no te agradan las prédicas. ¿Por qué? Porque empiezas a distraerte escuchando otras cosas del mundo. Quizás te estás distrayendo, hermana, te estás distrayendo en las novelas. Hay muchos hermanos que ya cayeron a estar viendo novelas cuando ya tú no mirabas novelas. Y poco a poco estás otra vez cayendo en esas garras del enemigo. Porque eso es cosas que te llevan a cosas que te meten a la cabeza, cosas que no te edifica. Te va metiendo ideas. Ahí totalmente en las novelas se habla de infidelidad, de matanza, de brujería. De divorcio, es lujuria. Básicamente y prácticamente las novelas de hoy salen las mujeres semidesnudas, ya casi enseñan todo en casi todas las novelas. Yo no veo novelas, para la gloria de Dios. Desde la última novela que miré fue Betty la Fea. Ya se imaginará cuánto tiempo hace de eso. Pero he ido a casas, he visitado en mi familia que no están en este camino y he visto. Hay hermanos que he ido a casas de hermanos que he visto, he escuchado familiares que están en el camino y que están viendo novelas, están viendo programas, se han obsesionado con programas que le llaman talk shows o programas de chiste o diferentes cosas que poco a poco ya lo de Dios es en su último, ya es en lo último de ellos. Y poco a poquito se van distrayendo y el enemigo te va jalando y te va llevando por el camino ancho. ¿Dónde qué? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Así es un dicho. ¿Por qué? Porque te va llevando por donde va toda la gente.
que es el camino ancho. Entonces, para esa gente con la que te empieza, que ya no te juntabas, que ahora te estás juntando, que te está llevando por el mal camino, que te está ofreciendo cerveza, que te dicen una, no es mala y son una bola de exagerados y te empiezan a meter en tu mente que nosotros somos unos santurrones, unos exagerados, que no tiene nada malo tomar, que no tiene nada malo fumar, que mira, que aviéntate una, no es ninguna. Mentira del diablo. Discernimiento. Despierta, hermano, despierta, hermana. Esto está pasando a todos. Poco a poquito se va uno distrayendo, el enemigo te va metiendo. Mujeres, servidoras, que viene un hermano y que te empieza a llamar por teléfono y poco a poco, oh, es una amistad. Estamos hablando de Dios. Estamos leyendo la palabra. Oh, pues somos amigos y hablamos el mismo lenguaje. Ojo, discernimiento. Poco a poquito, todo lo que te aleja de realmente estar buscando a Jesús, el camino, la verdad y la vida, aunque sea un hermano, te va a sacar del camino. Tarde que temprano va a venir la tentación. Y la tentación, déjame decirte, que te lleva al pecado. Amén. Así trabaja el enemigo. Algo tan inocente que se puede ver como inocente, como que no estás haciendo nada malo. ¿Sí? Poco a poquito te va llevando al pecado. Y poco a poquito, muchas veces no queremos escuchar que está mal porque el enemigo lo hace ver como que está bien. No tiene nada de malo, no platicamos nada del mal, solamente somos amigos, solamente somos amigas. Hermano, déjame decirte, todo lo que te distrae realmente de estarte llenándote de la presencia de Dios y llenando el espíritu en ti, alimentando el espíritu, no viene de Dios. Puede ser el hermano más bueno, el más espiritual, puede ser la hermana más buena gente. Oh, que estamos hablando de Dios, que me está dando un consejo, el hermano que, que es que el hermano me está dando un consejo. Y no, hermano y hermana, déjame decirte, no. Si este hermano está casado y la hermana está soltera, eso no viene de Dios, viene del demonio. Amén. Entonces, poco a poquito el demonio te va llevando, te va poniendo las tentaciones y poco a poquito muchos servidores ya han hasta salido de este ministerio, ya se han perdido en el mundo. Mujeres entregadas de Dios, mujeres madres solteras que han vuelto a caer. Déjame decirte, hermana, tú madre soltera, esto es para ti. Déjame decirte que el enemigo te está llevando a caer porque quiere destruir totalmente tu familia, porque el enemigo no está contento que tú ya estás caminando con Dios, que tú ya estabas en el camino hacia el Señor, que tú ya estabas en ese cambio en tu vida, de esa mujer que tú eras antes, porque el enemigo sabe que a través de ti se van a convertir tus hijos. Déjame decirte, vuelve al Señor, pero tienes que ser constante y empezar a alimentar el espíritu todo momento el espíritu y esas debilidades y eso que has caído, entrégaselo al Señor, ve a confesarte, entrégaselo al Señor y tómate la mano de Dios. Y empieza a orar por ese discernimiento y discierne toda decisión que tú tomes hacia dónde te lleva. Esa persona con la que tú hablas por teléfono, hacia dónde te lleva. El enemigo viene a ponerte todo así como muy inocente en un plato, en una bandeja de oro, para que caiga redondita y para que pierdas esa gracia de Dios. Así que levántate en el nombre de Jesús, mujer. Levántate, es contigo. Levántate, hombre, en el nombre de Jesús. Levántate, porque el enemigo te va llevando poco a poquito hacia el camino de la perdición. Entonces tienes que discernir en qué camino vas. El Señor quiere que tengamos vida y la tengamos, escojamos el camino de la vida, no el camino de la muerte. Dice, escoge el camino de la vida y vivirás. Dice, yo quiero que vivas. El Señor nos ama, así que tenemos que pedir mucho al Señor el don del discernimiento y discernirlo. ¿Cuál es mi meta final? Recuerda siempre cuál es mi meta final. Y vamos a terminar con Génesis 22. Génesis 22. Esta palabra me la dio el Señor cuando el funeral de mi mamá. Y esta palabra es una palabra muy hermosa. Son promesas de Dios para todo aquel que le es fiel. El Señor nos dice a todo aquel que ha sido fiel, que sigue perseverando, que sigue luchando, que se ha caído, pero se ha levantado
como ese servidor valiente, como Jesús cuando iba en el Calvario, que se cayó, que tuvo sus caídas, pero se levantó por amor a ti, por amor a mí. Imagínate, Jesús no se hubiera levantado, no hubiera salvación. Así que terminamos con las promesas que el Señor nos hace si somos fieles, seguimos luchando. Si te caes, levántate en el nombre de Jesús. Dice en el Génesis 22, 17, te colmaré de bendiciones. Multiplicaré tanto tus descendientes que serán tan numerosos como las estrellas del cielo o como la arena que hay a las orillas del mar. Tus descendientes se impondrán a sus enemigos y porque has obedecido a mi voz, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de tu descendencia. Palabra de Dios. Esta palabra el Señor me la dio cuando mi madre murió. Mi madre es una mujer de Dios, una mujer que toda su vida sufrió muchísimo. A los 8 años perdió a su madre. Y mi abuelo era un hombre de Dios. Era un hombre enamoradísimo de Dios. Y toda la vida le enseñó a mi madre. Él se levantaba a las 5 de la mañana a ir a misa. Le enseñó a rezar el rosario. Le enseñó el amor a Dios. Le enseñó, sin saber leer, le enseñó lo que es o sea, todos los rezos que se aprendían en el tiempo de antes, la doctrina de la iglesia. Y eso, poco a poco, mi mamá fue creciendo y se casó y ella se llevó llevando su fe con ella, llevaba esa fe y así vivió toda su vida. Claro, llegó un momento que llegamos a Estados Unidos y se perdió un poco la fe ahí por el trabajo, porque se desvió del camino mi mamá. Y empezó a trabajar 2 trabajos y ya sus ojos, sus miradas hacia el camino de que es la meta final, se desvió un poco en esos trabajos, descuidó a la familia, pero gracias a Dios en esos últimos 20 años, ella tuvo un encuentro con Jesús y ella se volvió una adoradora del Santísimo, una mujer súper entregada a Dios y fiel al Señor. Aquí dice que a través de eso el Señor multiplicará a sus descendientes y serán tan numerosos como las estrellas del cielo. Esa es la promesa que el Señor te hace con tus hijos, con tu familia. Dices, y que podremos vencer, nuestras generaciones podrán vencer los enemigos. Dice, y porque has obedecido mi voz, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de tu descendencia. Hermano y hermana, el Señor está pidiendo fidelidad. Así como esta palabra viene de la historia de Abraham, cuando Abraham le fue a llevar a su hijo, al Señor que le había pedido a su hijo que lo ofrendara. Y era una prueba que él pasó. Y el Señor le hace esa promesa, pero el Señor te hace esa promesa a ti, si tú te mantienes fiel. Discernimiento, hermano, discernimiento. ¿Por qué camino vamos? Hay que discernir, pedir al Espíritu Santo. Cada decisión que tú tomes, cada cosa que tú estás haciendo, hay que discernir en oración si eso programa que tú estás viendo, si esa relación que tú estás llevando, si esos amigos que te están buscando, si esa amiga que te está buscando, te está llevando hacia tu meta final. Recuerda, medita, discierne. ¿Qué es tu meta final? Discierne. En tu corazón pregúntate, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es hacia el final de mis días? Y ahí tendrás la respuesta. Ahí tendrás la respuesta. No va a ser fácil, porque hay el camino ancho y el camino angosto. Entonces tienes que discernir en qué camino vas. Discernir en todo momento, pero eso solamente a base de oración, ayuno, conectándote a las prédicas, rosario, comunión. Si puedes ir a la confesión, busca, hermano. El que busca encuentra, el que toca se le abre. Para la gloria de Dios, yo solamente estuve los primeros meses que cerraron las iglesias sin la Eucaristía, pero he podido ir a recibir casi todos los días la Eucaristía para la gloria de Dios, porque el que busca encuentra. Si tú vas a comprar comida a la tienda, si vas a comprar lo necesario, puedes ir a la iglesia a recibir lo más importante, lo que te va a llevar hacia la vida eterna. Dice Jesús, yo soy el camino, la vida. O sea, Él es el camino y la vida. Y no hay otro camino, es Jesús hacia la vida eterna. Así que Dios los bendiga a todos y espero que disciernas pidiendo al Espíritu Santo y que este video, esta prédica te sirva mucho para discernir en qué es discernimiento, si vamos por el buen camino. ¿En qué camino vas?
Así que discierne, que Dios te bendiga, Dios te ama y estaré orando por todos aquellos que escuchan esta palabra para que el Señor les dé ese discernimiento. Bendiciones. Amén.